Bienvenidos a Traders a la tercera lección del quinto mes de mentoría anual de Trading. En esta lección, el tema que vamos a estudiar va a ser cómo analizar un rango de datos IPDA. Esta es la primera parte de la lección número 3, debido a la cantidad de información que necesitan procesar para realizar un análisis eficiente. Vamos a repasar algunos de los detalles que ya hemos estudiado en la lección 1 y lección 2, con el fin de complementar este análisis a largo plazo. Para empezar, quiero mostrarles un gráfico aleatorio, ¿de acuerdo? Porque sin importar el instrumento o el activo que ustedes analicen, es importante que se planteen lo siguiente. ¿Realmente necesito la información de los contratos futuros para operar Forex? ¿Realmente necesito la información de los contratos futuros para operar, por ejemplo, Bitcoin? Cuando uno recién está comenzando, es muy probable que ni siquiera le pase por la mente analizar o comparar la información. Por ejemplo, si eres un trader de futuros, no te va a interesar ver el mercado de Forex. Quizás si recién estás comenzando. Yo entiendo que acá inclusive tenemos traders con experiencia, ¿ok? Que ya tienen algunos añitos. Pero probablemente si eres un trader que recién está comenzando, ni siquiera pase por tu mente o ni siquiera se te ocurra comparar el mercado de futuros con el mercado de Forex. Incluso me atrevería a decir que quienes operan cripto piensan o alguna vez han pensado, ¿y yo para qué necesito aprender o estudiar los contratos futuros de Forex, del dólar, etcétera, etcétera? La idea de unificar esta información, por ejemplo, la que ustedes tienen en pantalla, es información obtenida de Burchard.com. La idea de conjugar la información es que nosotros tengamos un panorama mucho más amplio para tomar decisiones a largo plazo. Que nuestro sistema de trading, aunque sea un sistema de scalping, intraday trading y luego un swing o position trader, sin importar cuál sea nuestro sistema, necesitamos tener un panorama sumamente holístico. Y para ello, no solamente hemos de observar nuestros gráficos y asumir, ok, porque acá hay un order block, voy a utilizar este order block para colocar compras o para colocar ventas. O porque, bueno, voy a esperar que se rellene este vacío de liquidez y listo, voy a empezar a comprar o voy a empezar a vender. O porque encontré un fair value gap y así sucesivamente. Con todos los conceptos que, claro, hasta ahora conocemos. No es tan sencillo. Lo que a lo largo de las lecciones del quinto mes vamos a aprender es cómo establecer los market shift empezando desde la temporalidad mayor y desde un análisis macro, desde un análisis de largo plazo. Hasta ahora, en la lección 1 y 2, hemos estudiado como algunos insights, ¿no?, que nos permiten, a través del análisis trimestral, definir la dirección del precio. Y sí, se les ha hablado acerca del market shift, que es un concepto que, al no ser tan sencillo y tan susceptible para mí marcarlo en el gráfico y decirles, acá traders, esto es un market shift. Y si el precio toma la dirección contraria, pues fue un falso rompimiento y bla, bla, bla. Mi intención no es enseñarle conceptos de manera superficial. A lo largo de la mentoría, 5 meses ya, y estoy muy agradecido porque me estén acompañando hasta el día de hoy, me he dedicado a profundizar en cada uno de los temas que les he presentado e incluso lo que he hecho es unificarlos. La información que vayan a recibir en esta lección o en esta primera parte y a lo largo y en las siguientes lecciones no es información que a mí se me ocurrió o que yo descubrí, es información que yo procesé y que aprendí de Michael. Para nada esta es información que, repito, a mí se me haya ocurrido o hayan sido epifanías mías, para nada. La explicación que vayan a tener a lo largo de esta y las siguientes lecciones son epifanías, son estudios que Michael ha desarrollado a lo largo de los años. ¿En qué va a consistir nuestra lección el día de hoy? Bien, como les mencionaba, hemos hablado acerca de los market shift. Quiero hacer un paréntesis para mostrarles un gráfico, ¿de acuerdo? Para que ustedes vean cómo pueden determinar el market shift y a través de qué insights. Permítanme enseñarles este gráfico acá, traders. Si bien
lo que ustedes tienen frente a sus pantallas, o en sus pantallas, no frente a ustedes, es el marcaje a su lado izquierdo, el marcaje de un fractal específico, ¿ok? Es un máximo y un mínimo con líneas de color violeta, ¿ok? Y a la derecha tienen una temporalidad mayor a la de la izquierda. En la izquierda tenemos libra dólar en 15 minutos y a la derecha tenemos libra dólar en 4 horas. Yo no puedo empezar mentoría o yo no podría ni sería capaz de lanzar una especie de especialización de una semana o de un mes como lo hacen muchísimos cursos o muchísimas academias y marcar una línea, ¿ok? Como lo pueden ver, y decirles, acá traders, esto es un market shift. Porque aunque lo sea, ¿de dónde nace el market shift? ¿Cómo yo sé que realmente ese market shift va a funcionar? Esta es la duda que muchas personas, profesores, mentores, etcétera, etcétera, allí por allí en el medio, no responden. Incluso me atrevo a criticar que no se lleva una estructura adecuada con respecto a temas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo que hace es tomar TradingView y empiezan a hablar de estructura y terminan hablando de order blocks. O empiezan a hablar de Kilson y terminan hablando de otro tema totalmente diferente. En este quinto mes nosotros nos vamos a centrar justamente en establecer la dirección del precio a largo plazo, pero no van a ser insights que yo les provea que únicamente les sirvan para establecer la dirección en el largo plazo. ¿Por qué aquí hay un market shift? ¿Y por qué puedo yo decir que en 15 minutos existe un market shift? Vean el gráfico de la derecha y quiero que por un momento vayamos a la temporalidad mensual. Quiero que observen este tipo de Fair Value Gap, que es un Fair Value Gap que se ha estudiado en la lección 11 del cuarto mes de mentoría anual de CatTrading. Nosotros tenemos el límite superior del Fair Value Gap mensual, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a llevar este límite superior a temporalidad de 4 horas y quiero que conmigo estudien lo siguiente. Este Fair Value Gap es revisitado en este mínimo donde estoy colocando el icono del ojo, ¿de acuerdo? Y este mínimo es justamente el mínimo de este fractal que estoy marcando aquí. Es decir, el precio está revisitando, porque ya lo hizo una vez anterior, el límite superior del Fair Value Gap. Perfecto. A partir de allí, ¿qué sucede? El precio cotiza por dentro del último rango, el último fractal, y cuando hablamos de fractales de estudio, comenzamos con, por ejemplo, la lección 1 de mentoría anual del primer mes, ¿ok? Y nos vamos a la lección 4, a la lección 7, y tienen los videos aplicativos en su respectiva lista que pueden revisar. Cuando les hablo acerca de analizar rangos, en los cuales el precio tiende a quedarse por un tiempo significativo y luego a romperlos. El movimiento expansivo que salga de aquellos rangos puede ser un Euro Swing o puede ser... ¿Qué cosa? Colóquenlo en el chat, por favor. Correcto. Puede ser el movimiento real, puede ser el movimiento verdadero. Si no es un movimiento de manipulación, es un movimiento verdadero. Entonces, fíjense en este tipo de movimiento, al lado izquierdo de sus pantallas. Es un movimiento que rompe con uno de los fractales anteriores que, ojo aquí, no se forma en cualquier nivel. Ahora, los market shift no solamente deben ser estudiados con fractales y ya está, sino fíjense en los periodos que tenemos acá. Tenemos el 18 de abril del 2022 y el 19 de abril, 18 de abril, 19 de abril, por la hora Nueva York. Aquí hay un lapsus de mi parte, pido disculpas. Tenemos la sesión operativa del 19 de abril, ¿de acuerdo? Y tenemos la sesión operativa del 20 de abril. Fíjense entonces, los market shift no solamente no es solamente un concepto que tenga que verse de manera independiente o que sea una simple línea que se marque en el gráfico, sino que además tenemos que unificar este concepto con el espacio-tiempo. Para eso existe la teoría precio-tiempo, que la tienen en la lista de reproducción de CatTrading Premier Course, que está en YouTube de manera pública. ¿Ok? Es la base para entender que un market shift tiene que estar en confluencia con el espacio-tiempo. Es decir, nosotros, fíjense, tenemos un último fractal que se forma, ¿ok? Cerca del límite superior de un Fair Value Gap mensual, ¿de acuerdo? Y al día siguiente el precio rompe ese fractal. ¿Qué sucede luego? Fíjense la hora que el precio visita ese mínimo. O revisita el rango. Quiero que, además de esto, estudien lo siguiente.
Esta es temporalidad de 4 horas y estoy estudiando la vela o estoy marcando la vela de la 1 de la mañana. Esto quiere decir que la vela de la 1 de la mañana tiene dentro de sí la London Open Kill Zone y yo podría operar la potencial formación del mínimo de la vela de 4 horas, de esta vela en específico. Ahora bien, además de eso, yo lo que tengo aquí, porque se nota, es que hay un bullish order block, ¿de acuerdo? Claro, muchos utilizan este bullish order block porque lo ven, utilizan el 50% y colocan una orden limit y ya está, ¿no? No entienden por qué, no saben por qué, pero les enseñaron que hay que utilizar las velas negras como bloques de órdenes y lo colocan automáticamente. Nosotros profundizamos en ello para entender que nuestra operación o nuestra orden realmente es una orden de alta probabilidad, realmente es una orden que va a ser eficiente. Por eso es que nosotros analizamos en principio marcando o anticipando nuestro nivel de temporalidad mayor, el límite superior de un fair value gap mensual, y aquí tenemos un fractal que se ha formado en un día específico, ¿de acuerdo? En un día específico. Al día siguiente, el precio revisita este fractal y fíjense qué tenemos aquí. Tenemos al precio visitando el equilibrium de ese fractal. Con esto quiero confirmar lo que les he enseñado a lo largo de toda la mentoría, hasta el momento. Cuando nosotros establecemos rangos específicos y observamos un tipo de movimiento a partir de ese rango específico, vamos a poder tomar decisiones mucho más eficaces, que tengan resultados de este tipo. Estoy en el equilibrium del rango de estudio, por lo tanto, si el precio va a tomar direccionalidad alcista, aquí debería haber un feedback inmediato. Y es justamente lo que tenemos. Esta operación yo la compartí el día de ayer, ¿ok? O hace 2 días en el grupo de Telegram privado, porque es una operación que ahora estoy permitiéndome brindarles la explicación. El precio no solamente está llegando al equilibrium de este rango, está incluso cayendo en zona de discount, porque por debajo del 50% estamos en discount. Y en el grupo de Telegram les envié inclusive algunas imágenes acerca de que el precio estaba incluso respetando la apertura del día, y por allí algunos detalles adicionales que van a estar o que están en el grupo de Telegram. Pero ¿por qué tomo esta decisión? Porque logro identificar que hay un market structure shift en este contexto, en este escenario, y comprendo que el precio está visitando el equilibrium de este rango específico donde nace o se origina el market shift, ¿ok? En espacio-tiempo, en una vela de 4 horas, importante porque es una vela que inicia a la 1 de la mañana, el mínimo se forma a las 3:45 y el feedback tiene que ser de este tipo. Muchos pensarían que por el cuerpo de las velas bajistas, sí, vámonos a ventas porque, no, se nos va el precio. Y empiezan a colocar ventas y luego no entienden por qué el precio se fue para arriba. Ahora, repito, es importante que sepan dónde se forman los mínimos, de dónde se origina un movimiento direccional. Todo este movimiento direccional alcista se origina del nivel mensual. Y así es como en 2 días importantes yo tengo un market shift y por lo tanto un movimiento direccional alcista. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el precio? Hasta la neutralización de máximos de días anteriores, como el máximo de este día, el máximo de este día, perfectamente neutralizado, o el máximo de este día, perfectamente neutralizado. En los máximos de días anteriores nosotros vamos a salir en parciales, ¿de acuerdo? El paréntesis o la conclusión de este paréntesis acá traders es que van a ser capaces de identificar market shift en temporalidad menor siempre y cuando entiendan la comprensión de los market shift se da a partir del estudio de temporalidad mayor. Por eso es que en este punto de la mentoría hemos comenzado a estudiar los trimestres o periodos trimestrales para entender cómo el precio se puede ir moviendo en el largo plazo, básicamente con 2 datos importantes. Por cada trimestre vamos a tener un cambio de dirección debido a que es necesario que el interés abierto cambie. Y dependiendo de la magnitud de la neutralización que surja, vamos a tener un movimiento también importante, un movimiento con una magnitud importante. No es lo mismo, repito, esto lo he mencionado en lecciones anteriores, la 1 y la 2 por ejemplo,
No es lo mismo una neutralización de un mes anterior a tener una neutralización de un trimestre anterior a traders. A lo largo de la tercera lección de este quinto mes, vamos a hablar un poco y les voy a dar la apreciación, ¿ok? Un poco mezclada con mi punto de vista, la apreciación de Michael con respecto al volumen en Forex. Y muchos más detalles que se van a abarcar a lo largo de las siguientes lecciones. Para esta lección, y felicito a los que han identificado ya el gráfico, sí, es euro dólar, claro que sí. Lo que nosotros tenemos que estudiar es en dónde se encontró el último cambio de dirección o el último market shift en el último mes y en los últimos 3 meses. De esta manera vamos a comenzar analizando un rango de datos IBDA. ¿Y qué es IBDA? IBDA o las siglas IBDA significan algoritmo de entrega de precio interbancario. Interbank Price Delivery Algorithm. ¿De acuerdo? Si es necesario entonces que yo analice el último cambio de dirección mensual y el último cambio de dirección trimestral, ¿por dónde empiezo? Vayamos a nuestro gráfico de velas. Vayamos a un gráfico de velas y lo primero que van a hacer a traders es marcar sus meses. Cada uno de los meses que tengan en su gráfico. Recuerdo que en la lección 4 del primer mes les hablé acerca de analizar un rango anual o de analizar los niveles que habían sido neutralizados en 12 meses, ¿ok? O realizar un estudio macro. No debería ser menor de 9 meses y mayor de 12 meses. En este rango ustedes deberían estudiar los vacíos de liquidez que han sido rellenados, los buy stops que han sido neutralizados, de igual forma los sell stops, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, si nosotros estamos a día de hoy en abril 2022, lo que vamos a hacer es marcar una línea vertical en el comienzo del mes y sin importar que estemos al término de un trimestre de estudio o de un trimestre oficial, vamos a analizar en Forex 20 días hacia atrás, 40 días hacia atrás y 60 días hacia atrás, porque cada uno de estos periodos comprende un cambio de dirección también. Acuérdense lo que les mencioné en la primera lección. En la primera parte de un trimestre vamos a tener la potencial formación del máximo o el mínimo del trimestre y esto sirve y funciona para cualquier temporalidad. Pero si mi intención es determinar la dirección en el largo plazo, yo necesito establecer, por supuesto, la mitad del periodo trimestral para identificar si en esta primera mitad del periodo trimestral existió una neutralización de máximos, de mínimos, que permita un cambio de dirección y que el precio fluya en esa dirección, ¿no? Si es una neutralización de máximos, que existe una reversión de tipo en forma de un swing bajista, y evidentemente operar todos los niveles bearish. ¿Por qué? Porque se van a ir respetando en dirección bajista. Repito esto, sin importar el mes en el que se encuentren, van a marcar una línea vertical, ¿ok? En el comienzo del periodo mensual en el que se encuentren y van a estudiar 20 días hacia atrás, 40 días hacia atrás y 60 días hacia atrás. No van a dejar de lado, por supuesto, los meses oficiales y los meses de estudio. Comencemos entonces marcando nuestros periodos mensuales. Y comenzamos desde noviembre. ¿Por qué? Porque desde noviembre es el mes que les presenté la imagen principal del gráfico del reporte, del gráfico del bar chart, ¿ok? Que es un gráfico de barras, básicamente. Vamos a marcar todos nuestros periodos mensuales. Lo pueden hacer de esta forma o para una mejor comprensión pueden incluso cambiar los colores. ¿Para qué? Con el fin de identificar cuáles son los trimestres de estudio y cuáles son los trimestres oficiales. Sin embargo, y aunque hemos establecido cuáles son los trimestres de estudio que comenzarían en diciembre del año anterior y terminarían en comienzos de marzo, sin importar ello, imaginémonos que nos encontramos en noviembre de 2021. Va a ser necesario, traders, que yo estudie, repito, 20 días hacia atrás, 40 y 60 días, e identifique dónde existió el último cambio de dirección. Porque eso me va a permitir a mí saber que en un plazo determinado va a existir un movimiento direccional bastante solidario, significativo, que yo voy a poder aprovechar y que voy a poder comprender por qué el precio se está moviendo hacia allí. ¿Y esto qué evita? Esto evita que, por ejemplo, si el precio está cayendo, esto evita de que yo me ponga a buscar todos los niveles bullish
para pretender colocar una compra y quiera mantenerla por días cuando realmente ese trade se va a devolver. O cuando esa operación, sí, probablemente te entregue 10, 20, 30, 50 pips en una sesión y luego el trade termina en break-even. Ustedes están en capacidad de establecer, de definir cuál es el directional bias y por lo tanto operar compras o ventas sin importar cuál sea la dirección del precio. Obvio hay que entenderla para empezar, hay que entenderla, hay que saber cuál es la dirección del precio, pero si voy a operar en contra de la dirección, bueno, me salgo en 10, 20 pips o me salgo en un nivel prudente. No pretendo mantener esa operación para que me regale la millonada de pips o de puntos o de porcentaje, porque necesito entender que el precio está yendo en una dirección y que yo estoy en contra. Tengo que ser consciente de eso. Si el precio está cayendo, por lo tanto, esto evita de que yo me ponga a buscar niveles bullish por debajo de todos estos mínimos para, debajo de este mínimo voy a encontrar un bullish order block mensual y voy a comprar y esa operación la mantengo 40.000 días. No. Igual, y si el precio está subiendo, esto evita que yo estudie, en dónde me encuentro. Esto evita de que yo me ponga a buscar niveles bearish y empiece a colocar ventas y que todas se terminen en break-even. Si mi intención es hacer swing trading o position trading, necesito establecer el punto específico donde el precio va a cambiar de dirección. Y esto comienza desde un análisis mensual y un análisis trimestral. Pero no voy a ver una vela mensual porque de nada me sirve ver una vela mensual. Necesito descomponer esa vela mensual, necesito descomponer ese trimestre para entender cuál es la estructura que se está formando. Y por estructura no me refiero al market shift necesariamente, sino me refiero a algo que Michael denomina el sistema computarizado de IPTA. ¿Qué sucede? Piensen en lo siguiente. Si nosotros estamos colocando operaciones de tipo retail, en un mercado en donde existe un gigante que es el commercial, piénsenlo, hablando de Forex, por ejemplo, me voy a enfocar en Forex para no crear confusión. Vamos a hablar de distintos mercados a lo largo de la mentoría, pero es importante que me enfoque en un mercado, dé la explicación de este mercado y vamos a pasar a otros a analizar también. Imagínense en Forex tenemos al market maker, que es el commercial, en forma de banco central. Y tenemos a su contraparte, que son los large funds, los large speculators o los hedge funds. Nosotros somos retail traders. Piensen en la cantidad de operaciones que colocan tanto el Banco Central como el fondo, que es la contraparte del Banco Central. El Banco Central opera en contra del interés abierto, el fondo, opera a favor del interés abierto porque es el interés abierto. Si el precio está cayendo, ellos están vendiendo. ¿Quién está respaldando esas ventas? El market maker, porque mientras el precio cae, el Banco Central está comprando. El algoritmo, a través de un sistema computarizado, porque si no hubiesen estos servidores, estos sistemas, no existiría ningún algoritmo, no existiría nada que permita que el precio se mueva. Y gracias a la tecnología, pues ahora tenemos este tipo de alternativas, de recursos que nos permiten colocar operaciones de manera digital, de manera virtual, y ganar dinero a través de Internet. Básicamente eso. Se necesita un sistema computarizado que procese las órdenes. Hay alguien que sabe, traders, hay alguien que sabe dónde están las órdenes. Y no necesariamente las nuestras, porque las nuestras son un pellizco en el mercado. Para esto, Michael hablaba acerca de que por esta razón es importante analizar 20 días hacia atrás, 40 días hacia atrás o 60 días hacia atrás, porque es justamente en este periodo de tiempo es justamente en estos lapsos en los que se van a formar máximos o mínimos importantes en los cuales nosotros tenemos que identificar buy stops o sell stops. Y es justamente esos máximos o mínimos significativos que se forman en estos periodos de tiempo los que van a ser buscados en el futuro y luego de que se neutralicen el precio toma una dirección contraria. Esto se puede observar en periodos mensuales, pero incluso cuando nosotros vemos un gráfico en temporalidad de una hora para ver la estructura diaria, también podemos incluso entender por qué el precio neutraliza máximos o mínimos diarios anteriores por una cantidad de pips específica. Y esta cantidad de pips específica va de entre 10 a 30 pips. Si ustedes van a su gráfico diario, por ejemplo, en temporalidad de una hora, y empiezan a estudiar esa estructura, se van a poder dar cuenta cómo los niveles de temporalidad mayor, los niveles importantes como los límites de un fair value gap, las aperturas de un order block, los 50% de un rango que son el equilibrium, o el 50% de un order block que es el mean threshold, ejercen presión justamente en este tipo de temporalidades, en movimientos de una hora,
imagínense que tienen un mínimo diario por encima del 50% de un order block semanal. Y de pronto, al día siguiente, el precio neutraliza el mínimo del día anterior y llega o alcanza el mean threshold de ese bullish order block para expandir. Y esa neutralización, coincidentemente, está entre 10 a 30 pips. Se necesita de este tipo de movimientos para crear siguientes movimientos significativos. Y esto mismo lo podemos ver en temporalidades mayores, como por ejemplo en este caso estamos analizando un periodo mensual o podemos verlo en periodos trimestrales como tal. Fíjense en lo siguiente. ¿Recuerdan que alguna vez les comenté que sería una mala idea colocar operaciones en forma o con la expectativa de que el precio expanda y nos brinde una enorme cantidad de pips al término de un periodo? ¿Por qué es una mala idea? Piensen, cuando un periodo va a terminar, es necesario que se dé su periodo de distribución si venimos de una expansión alcista o su periodo de acumulación si venimos de una expansión bajista. En este caso, fíjense en los meses más que en los colores que tienen frente a las pantallas en las líneas verticales. Fíjense en el mes de diciembre acá, traders. En el mes de diciembre, evidentemente, y tras la expansión del mes de noviembre, tenemos una pequeña contracción del precio y eso es lo que permite que el periodo anual 2021 termine. Esta consolidación o este tipo de rangos son los que justamente tenemos que estudiar o a los que hay que prestarles una delicada atención. Este tipo de rangos permiten que nosotros en siguientes periodos mensuales o en siguientes periodos trimestrales tomemos decisiones con un poquito más de argumentos o de fundamento. ¿Y a qué me refiero? Observen el movimiento del mes de enero de 2022. Surge un movimiento direccional en forma de Euro Swing o en forma de movimiento direccional verdadero. Claro, ya tienen todo el esquema, ya toda la historia, pero ¿en forma de qué está este movimiento? Correcto. Ahora es que podemos saber que es un Euro Swing o que fue un Euro Swing. Pero piensen en lo siguiente. Si yo tengo, coincidentemente, la apertura dentro de este rango mensual que es en diciembre, y de pronto el precio sale con un movimiento direccional en enero, mi trabajo o nuestro trabajo es anticipar el nivel que se encuentra por encima de estos rangos específicos. Con esto no quiero decir que van a ir a sus gráficas y van a empezar a marcar cualquier rango, porque esa tampoco es la idea. La idea no es que empiecen a marcar cualquier rango y identificar, no. Sino que partan por insights como por ejemplo el análisis de cada periodo mensual en su estructura, cada periodo mensual en temporalidad diaria para entender cuál fue la estructura de ese mes. Yo me puedo dar claramente cuenta de que el mes de diciembre fue un mes en consolidación. Mi tarea o mi trabajo está en identificar el nivel que se encuentre por encima. ¿Por qué? Porque apenas ha empezado el año. ¿Sí me entienden? Apenas ha empezado el año. ¿Y qué sucede a partir de esta neutralización de los máximos de la consolidación del mes de diciembre? Surge el movimiento direccional bajista en forma de reversión. Acá tenemos claramente la teoría del Power of Three frente a nuestros ojos. Fíjense en esta neutralización. Cuando les hablaba hace unos minutos acerca de estudiar en nuestros gráficos los movimientos o los cambios de dirección o de estructura importantes en el tiempo, me refería justamente a este tipo de movimientos. Y fíjense que estos movimientos se van a crear en cualquier periodo mensual o en cualquier periodo trimestral, porque estamos hablando de cambios de interés. Y es necesario que por periodos mensuales o por periodos trimestrales el precio cambie de dirección. Mi trabajo, nuestro trabajo entonces es justamente identificar este tipo de movimientos y lo pueden hacer en cualquier instrumento. Identificar un movimiento importante en un mes importante. Este movimiento se da, por ejemplo, en el mes de enero. Yo puedo considerar a este movimiento como el market shift. ¿Qué sucede en el mes de febrero? Si el precio ha activado órdenes de buy stops por encima del máximo de la consolidación o del rango de diciembre, es necesario que estas órdenes de tipo buy stops se vayan a stop loss, ¿verdad? Y si luego el precio neutraliza mínimos, se activan sell stops, pero aquí lo que observamos es que el precio no necesariamente neutraliza el máximo del mes de enero, en términos de cierre de vela, pero sí es importante que entendamos lo siguiente.
¿Cuánto es necesario que el market maker ahogue a un fondo de inversión o a la cantidad de participantes que se encuentren dentro del mercado en una venta tras la ruptura del soporte más claro formado en el mes de noviembre de 2021? Piensen en esos términos. En el mes de enero nosotros tenemos este máximo, que es un máximo importante, y basta con que el precio neutralice este máximo para entender que aquí, en este máximo diario, que es uno de los máximos del mes de enero, hay stop loss de tipo institucional, de tipo large, ¿okay? de estos fondos de inversión. Una vez que yo tengo este insight, yo puedo asumir entonces que el precio no va a crear un máximo más alto que este. Vean lo siguiente, si analizamos el trimestre de estudio de diciembre hasta marzo, tenemos un periodo de consolidación, el movimiento en Euro Swing, la expansión. ¿Cuáles son las probabilidades de que el precio cree un máximo más alto? Son nulas. Porque además, en medio de este trimestre, tengo el comienzo de un nuevo año. Y acá el precio continúa con la expansión bajista. Este es un market shift, ¿por qué? Porque vean dónde está el precio ahora. Mi trabajo entonces es analizar los cambios de estructura de periodos mensuales y de periodos trimestrales, sin importar a traders el mes en el que me encuentre. Si es que me encontrara en noviembre de 2021, yo necesito analizar 20, 40 y 60 días hacia atrás para entender dónde está el último cambio de dirección. Si estoy en diciembre de 2021, mi trabajo es ir 20, 40 y 60 días hacia atrás para entender dónde estuvo el último cambio de dirección. Y con esa información yo voy a poder ir 20, 40 y 60 días hacia adelante. Y voy a poder anticipar dónde va a estar el movimiento direccional o dónde va a estar el precio en definitiva. Si lo que yo veo entonces en diciembre es una consolidación, tengo que estar muy cuidadoso. No puedo dejar de lado mi análisis mensual, mi análisis de temporalidad diaria. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una venta, y pretendo mantener esa venta, yo necesito si esa venta la he colocado, por ejemplo, en una neutralización de un mes anterior o en una neutralización de un trimestre anterior para tener la pauta o para poder pensar o concluir, puedo mantener esta orden. Si me encuentro en el mes de enero 2022 y observo que el precio está saliendo de la consolidación del mes de diciembre, identifico un nivel de patrocinio por encima de la consolidación, que puede ser un fair value gap, puede ser un proportion block, o incremento la temporalidad semanal para encontrar algún límite, algún nivel que me sirva de respaldo, donde yo pueda colocar mi orden. ¿Por qué? Porque acá se están neutralizando órdenes de tipo institucional de fondos de inversión. Por encima de estos máximos hay stop loss de aquellos que han vendido por dentro de toda esa consolidación porque vieron un patrón de vela, porque vieron esta vela envolvente bajista, empiezan a vender y el precio se les va hacia arriba. O colocan sus stop loss por encima de este máximo, por encima de máximos, y con este movimiento direccional, adiós a esos stop loss. Pero adicionalmente se activan las compras. Esa cantidad de liquidez que se queda en las últimas velas del swing y que permiten que se forme el bloque de órdenes, es lo que permite que el precio cambie de dirección. Si yo estoy entonces en enero y veo este movimiento y logro identificar el nivel en el pasado, voy a poder entonces establecer la potencial dirección para el futuro. Mi objetivo no va a ser que el precio me dé 40,000 pips en venta. Mi objetivo va a estar en alguno de los mínimos mensuales anteriores, porque ya tengo una neutralización de máximos, pero quiero que se entienda algo y es importante. No es cualquier neutralización, es una neutralización que surge en el primer mes del año 2022, y que neutraliza por lo tanto, y que neutraliza también un mes anterior. Y este puede ser el máximo o potencial máximo del trimestre de estudio, que está marcado con líneas verticales de color rojo. Si es que yo me encontrase en febrero de 2022 y ya tengo esta neutralización, es muy probable que yo tenga un retroceso. Porque claro, el cambio de dirección ya lo tengo. Pero acuérdense que también les he mencionado que una vez aperturado un periodo específico, que puede ser un periodo de 1 hora o puede ser un periodo de 4 horas, en este caso tenemos un mes,
o un año, porque el año 2022 comienza justamente aquí, enero 2022, 3 de enero, tenemos máximo, ok, máximo y mínimo. Recuerdo haberles comentado que el precio tiende a neutralizar los máximos o los mínimos del primer rango que se forma en un periodo específico. Y aquí ustedes pueden ver que este máximo es atravesado por poco. Fíjense en este tipo de neutralización. Aquí hay millones de dólares acá, traders. Miles de millones de dólares. Solo en esa pequeña neutralización con mecha. ¿Y qué sucede luego en los días posteriores? El precio toma direccionalidad bajista. Ya no se fijen ahora en el mes o en el trimestre de estudio. Fíjense en el trimestre oficial, que va desde enero hasta abril. Si yo me encuentro en febrero y tengo la neutralización del primer rango anual, entonces voy a poder proyectar la dirección 20, 40 y 60 días hacia el futuro. Si yo logro identificar esta pequeña neutralización y al precio retornando al rango, voy a estar en condiciones de colocar trades en corto. Porque este entonces es el máximo del primer trimestre oficial. Esto es lo que permite que yo a lo largo de este contexto, ¿ok?, coloque trades en corto, porque acá tengo un fair value gap pasado. Acá tengo un pequeño fair value gap que inclusive puede servir para afinar. Toda esta vela es un order block. Si le trazo el min threshold, el precio está resistiéndose al min threshold. Y podría continuar con las explicaciones, pero esto claramente ya lo conocemos, ya lo sabemos. Y no es necesario en esta lección que detalle por qué el precio no continúa alcista. Vean el contexto, vean los periodos. Así como cuando descomponen un día en velas de 4 horas y cada vela tiene a su vez velas de 1 hora o velas de 15 minutos en su interior, eso es igual. Un periodo trimestral que tiene días en su interior, que tiene niveles de patrocinio institucional en su interior y tiene vestigios en su interior, como en este caso el fair value gap que tenemos aquí. El límite superior, el límite inferior y el precio resistiéndose a ese fair value gap, a ese order block y cayendo. ¿Cuáles son las probabilidades bajo este contexto de que el precio continúe creando máximos más altos? Nulas, por lo menos durante este trimestre. Si yo me encuentro, por ejemplo, en comienzos de marzo, yo lo que necesito entender es que en comienzos de marzo, ok, tengo acá un bearish order block, formado después de un backing block. Perfecto. El precio crea un movimiento direccional bajista. Y aquí lo que aplicamos es trading de rangos, desde esta vela alcista hasta la primera vela alcista que aparece luego del swing bajista. El precio va cubriendo todo el área de trading de este swing bajista hasta alcanzar la vela alcista, que es un bearish proportion block. Esto en retroceso, ¿por qué? Porque este es el periodo de acumulación, como es el periodo final del trimestre. Por eso es que vemos esta contracción y por eso vemos que el precio va respetando order block, respeta el order block en su nivel de sensibilidad, crea otro bullish order block, rompe el máximo, retrocede al bullish order block, expande alcista, se introduce en el cuerpo de este bearish order block diario y ahora expande bajista a neutralizar todos estos mínimos que, al ser mínimos que están en forma de o respetando una línea de tendencia, fantasma, etcétera, etcétera, prácticamente en forma de equal lows, tenemos ahora una expansión bajista. Podemos entonces proyectar un potencial retroceso para este último periodo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos el movimiento direccional del trimestre. Y esto lo van a ver incluso en velas de temporalidad menor. Cuando una vela comienza con este tipo de movimientos, se contrae. La contracción no necesariamente tiene que ser inmediata, pero sí te permite operar en condiciones de low resistance liquidity run. Porque en esa expansión que se ha formado y que refleja, muestra un liquidity void, un vacío de liquidez, ¿ok? No hay obstáculos, no hay ningún tipo de resistencia. Si es bajista, no hay resistencia. Si es alcista, no hay ningún tipo de soporte. El precio va a rellenarla. Eso te permite hacer un trading de rangos eficiente. No necesariamente determinar o establecer un market shift en este periodo, ¿ok?
porque tú entiendes que la dirección finalmente es bajista. Claro, el precio necesita llegar a un nivel bearish dentro de un periodo importante como lo es un periodo trimestral para continuar expandiendo bajista. Esa es la razón por la que ahora, por ejemplo, si tú estuvieras en comienzos de abril, entenderías que es necesario que el mes continúe bajista. ¿Por qué? Porque en el mes anterior o al término del mes anterior, el precio ha alcanzado un bearish order block diario en confluencia con un bearish backing block. A través de este análisis yo puedo comprender, ok, por esta razón el precio está bajista. Y no solamente basta con esto, agreguen el reporte COT, cómo está la media del reporte COT, en cuánto están los contratos de los commercial, de los large, vean el DXY. Y con eso van a tener un panorama más holístico del que les hablaba al comienzo de esta lección. Bajo estos insights yo puedo entonces establecer, ok, la dirección de abril se va a tornar bajista. Y luego de que el precio neutralice un mínimo anterior, puede surgir una consolidación. Y a partir de esa consolidación se puede formar o se puede restablecer el ciclo de entrega de precio. Siempre y cuando, por ejemplo, debajo de estos mínimos yo tenga un nivel fuerte, un nivel mensual o una neutralización de mínimos importantes, que por ejemplo esto lo hemos visto en la sesión consultiva anterior cuando analizamos euro dólar, okay, en temporalidad mayor, en temporalidad semanal, en temporalidad mensual, vimos que el precio estaba neutralizando mínimos importantes. Si este mes de abril, por ejemplo, cerrara por debajo de esos mínimos, potencialmente el siguiente mes tendríamos una contracción, una vela alcista, o en los siguientes meses tendríamos una vela alcista, la potencial validación de un bullish order block y así un retroceso en el largo plazo. Necesitamos identificar en dónde se encuentra el precio en estos puntos. Ahora, a 9 días de que termine el mes de abril, tenemos el precio justamente en estos niveles y hay que evaluar la posibilidad de que el precio retroceda o de que consolide. Porque luego de una neutralización importante, y no me refiero a una neutralización de un máximo, de un mínimo, de un mes anterior necesariamente, ¿ok? No necesariamente, sino me refiero a la neutralización de máximos o mínimos históricos, de 12 meses anteriores, de 10 meses anteriores. Luego de este tipo de neutralizaciones, el precio no necesariamente va a revertir con fuerza. También puede crear consolidación para, a partir de la consolidación, restablecer el ciclo de entrega de precio. Por eso acá, traders, va a ser importante que a partir de esta primera parte de la lección número 3 del quinto mes, vayan a sus gráficos y van a marcar mes de abril y 20 días, 40 días y 60 días hacia atrás, no en eurodólar, está prohibido porque ya lo hice yo, pero en cualquier otro instrumento. Y van a marcar e identificar el último cambio de estructura más importante en el tiempo. Esto no puede mostrarse en una sola imagen. Como mínimo van a tener que ser 3 imágenes en donde ustedes muestren o coloquen sus conclusiones, ¿ok? De lo que están observando en los últimos 20, 40 y 60 días hacia atrás. ¿Cuáles son los máximos y mínimos significativos? No necesariamente máximos o mínimos de mes anterior o de trimestre anterior. De 12 meses anteriores, de 10 meses anteriores. Porque son justamente estos máximos o mínimos donde hay órdenes de tipo buy stops o sell stops que van a ser buscadas en el largo plazo. Espero su tarea en el grupo de Telegram y esta va a ser toda la información que voy a dejar en esta primera parte de la lección 3 del quinto mes de mentoría anual. Si tienen dudas o consultas, si quieren que repita cuál es la tarea, lo puedo hacer. Quedo atento en el chat y en 2 minutos doy por finalizada la sesión del día de hoy.